continuar. Bueno, la sesión anterior, entonces, habíamos iniciado con la revisión del concepto de ecología. Permíteme un segundo, tengo que decir algo, maestro Trini. Perdón, chicos, es que andamos con los pedidos para que les den su material. Disculpen. Así ya. Bueno, entonces estábamos viendo nuestro primer concepto, que era la ecología. Bueno, habíamos comentado que la ecología es el estudio de las interacciones que van a establecer quiénes, los macroorganismos y los microorganismos, en general, todos los organismos. ¿Con quién? Pues con el entorno. Y que estos de alguna forma, influyen en su distribución y en su abundancia. Ese es un concepto general de ecología. Todavía no entramos a la micro, apenas estamos en la ecología general, ¿sí? La ecología busca, de alguna forma, plantearse algunas preguntas para tratar de explicar el comportamiento de todos los organismos que están presentes en estos ecosistemas naturales. El primero es, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran distribuidos los organismos? ¿En qué cantidad están? Es decir, esto tiene que ver con la abundancia. En algunos lugares hay menos, en algunos lugares hay más, en algunos lugares a lo mejor esa especie no encuentra las condiciones para poder establecerse en ese lugar, y en otros lugares pues se favorece su desarrollo y su crecimiento. Y además, ¿por qué están ahí? ¿Por qué eligieron ese lugar? Y esto está de alguna forma asociado a la función que estos van a realizar. Bueno, entonces, estas son tres preguntas cruciales que en la ecología, ¿sí?, se hacen para poder entender el comportamiento de los diferentes ecosistemas. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué cantidad se encuentran? ¿Y por qué están en ese ambiente? Entonces, estas son las bases de las cuales partimos. Los ecólogos se basan o se centran principalmente en quiénes. En los chicos, permítanme, me están hablando de la jefatura. Disculpen. Un segundo. Ay, está mi teléfono, no sé. Perdón, chicos, perdón. Ay, un segundito. Ya me estoy
Perdón, chicos, perdón, disculpen, pero... Ay, déjense. Es que eso de estar en la escuela, ya. Ahora sí, disculpen. Sigo, perdón. Entonces, ay, otra vez. Ay. Bueno, entonces, estas preguntas, ¿sí? Son ideas centrales de la ecología en general. Entonces, los ecólogos, básicamente, sí, se centran en los macroorganismos. Sí, para ellos, lo que no ven, no les importa. Y los microorganismos no forman parte del área de estudio de ellos. Ellos básicamente se enfocan en estudiar las poblaciones y las comunidades de los macroorganismos. ¿Sí? No sé si alguien haya escuchado del Instituto de Ecología de Jalapa. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de escuchar de este instituto? ¿Chicos? No, profesora. No, profe. Bueno, este Instituto de Ecología de Jalapa, ¿sí? Muchos de los fundadores de este instituto egresaron de aquí al lado, del Departamento de Zoología, ¿sí? Muchos de ellos trabajaban aquí son biólogos, ¿sí? Son biólogos, fundaron, de hecho, el Departamento de Zoología de la escuela y posteriormente muchos de ellos se fueron a Jalapa, en donde se construyó el primer instituto de ecología del país. Sí, pero nuevamente, ellos básicamente se centraban en los macroorganismos. Lo más pequeño que ellos analizaban, pues posiblemente eran los insectos. Ajá. Pero de los microorganismos se olvidaron. Sí, para ellos lo que ellos no observaban, pues no influía, ajá, o no tenía una influencia importante en el ecosistema. Ajá. Entonces, para ello, ¿sí? Se genera una nueva disciplina, ¿sí? Partiendo de estos mismos principios, estudiar la interacción de los organismos con el ambiente, porque se sabía que el ambiente selecciona qué microorganismos van a estar, bueno, qué organismos van a estar presentes, en qué abundancia se van a encontrar y por qué están en ese lugar, ¿sí? Todos tienen un porqué. ¿Por qué estás ahí? No nada más es porque, ay, aquí encontré las condiciones y aquí hay nutrientes y aquí me establezco. No. Una vez que todo organismo se establece, generan algo que se llama nicho ecológico, que ahorita vamos a hablar sobre ese concepto, que está asociado ¿a qué? A la función que estos organismos van a llevar a cabo. Entonces, esta disciplina, una subdisciplina, podríamos verla, y que hoy en día ya es una área muy amplia, es la ecología microbiana. Pero aquí, ojo, parte de los mismos principios, utiliza los mismos conceptos, únicamente lo extrapolamos, ¿sí? A un conjunto de organismos, los cuales su característica es que son microorganismos. De hecho, las definiciones se siguen manteniendo. Lo único que cambia es que el individuo de estudio. Si recuerdan, en la definición anterior de ecología, sí, en esta posición decía, organismos. Entonces, cuando hablamos de la ecología microbiana, sí, lo único que cambia es el organismo de estudio, que en este caso son ¿quiénes? Los microorganismos. ¿Y quiénes forman parte de este conjunto de microorganismos? ¿Qué microorganismos conocen ustedes, chicos? A ver, ¿quién me puede decir? Serían bacterias. Bacterias. ¿Qué Algas. más? Actinomicetos. Actinomicetos, que es parte del grupo de las bacterias. ¿Qué más me dijo? Perdón, no escuché. Yo dije algas. Parásitos. Alan dijo algas. Sí, sí, todos aquellos organismos que requerimos el uso de un microscopio básicamente para poder visualizarlo, porque luego dicen, ay, son puros organismos procariotes, pero no, en el grupo de los microorganismos, si hablamos de manera general, tenemos organismos procariotes y organismos eucariotes, tenemos a los dos conjuntos de organismos, ¿sí? Mucha gente dice, no, es que los microorganismos únicamente son los procariotes. No, chicos, ¿sí? Bueno, que en ese sentido quedemos claros de que los microorganismos los van a integrar tanto organismos procariotes como organismos eucariotes. Ejemplos. ¿Quién me da un ejemplo de un organismo procariote? Estafilococos aureus.
Ok, una bacteria, Staphylococcus aureus, perfecto. Un organismo eucariote. Bueno, aquí dos organismos eucariotes, porque luego de procariotes me dicen una megalista. Pero a ver, dos organismos procariotes. Protozoarios. Protozoarios. ¿Qué más? Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces es una levadura, perfecto. Dos organismos, me dijeron una levadura y algunos protozoarios. Todos ellos son microorganismos que vamos a encontrarlos distribuidos en cualquier ambiente, chicos. Llámese un ambiente terrestre, llámese un ambiente acuático o bien en el aire. Nosotros no estamos respirando aire estéril. ¿O alguien de ustedes está respirando el aire estéril? No. No. No, ¿verdad? Nadie de nosotros respira aire estéril. Y a pesar de eso, ¿nos hemos enfermado? Bueno, bajo ciertas circunstancias, claro que sí, ¿verdad? Pero bueno, en condiciones normales, pues no. Todo el mundo, bueno, ahorita por las circunstancias, pues todos andamos con nuestro cubrebocas, a menos que estemos en casa, ¿verdad? Pero bueno, todo el mundo anda protegido, pero ahorita es por una situación muy particular. En condiciones normales de 2 años atrás, pues todo el mundo andábamos sin cubrebocas, nos abrazábamos, estamos cerquita, no guardábamos la sana distancia, eso quedó en el pasado. Hoy en día las condiciones cambiaron. ¿Por qué? Porque ahora sí hay algo en el aire, ¿sí? Algo que se puede dispersar en el aire que nos está causando daño y afecta nuestra salud. Pero en condiciones normales, pues no. Se dice que en los ambientes naturales no existen lugares estériles. Así sea el lugar más extremo que se puedan imaginar, va a haber vida. Alguien así que le venga a la mente, algún lugar que podríamos considerarlo un lugar extremo en donde las condiciones no permitirían la presencia de vida. ¿Alguien le viene a la mente, chicos? ¿Algún lugar? Puede ser la Antártida, en un lugar muy frío. En un lugar muy frío, vámonos a los polos. Vámonos al polo norte o al polo sur. A donde ustedes quieran. Vamos a hacer un viaje ahorita. ¿Qué características tiene? Vámonos al polo norte. A ver, ¿qué características así rápidamente ambientales tiene el polo norte? Temperaturas bajas. Temperaturas muy bajas, ¿verdad? Más o menos ustedes, ¿cuánto le dan que anda la temperatura? ¿Por abajo de qué? ¿Menor a qué? Menos 20. Menos 20, a lo mejor hasta menos 20. Temperatura es muy baja, a menos 20. Por ejemplo, aquí nosotros en el departamento tenemos repcos que alcanzan temperaturas de menos 20, menos 70. Pero cuando uno saca material que tenemos almacenado, o sea, nada más con 1 minuto de estar manipulando todo esto, o sea, las manos se congelan, o sea, literalmente no puede uno articular de que se quedan así, todas así, sin movimiento. Pues imagínense estar en un lugar con esas temperaturas, uno diría, no, imposible que una persona, que los organismos puedan vivir. De hecho, la diversidad de estos ambientes es muy baja, ¿verdad? Generalmente, ¿a qué organismos se asocian a este tipo de ambientes tan fríos? ¿Extremófilos? En general son organismos extremófilos, que de alguna forma se han adaptado a través de diversos procesos evolutivos que han tenido. Esto ha conllevado ¿a qué? A que se tengan que adaptar a las condiciones del entorno, generando diferentes mecanismos que les permitan tolerar temperaturas tan bajas. ¿Qué se imaginan ustedes? Imagínense una célula que la meten al congelador. ¿Qué es lo primero que le va a suceder a esa célula? ¿Se cristaliza? El agua, acuérdense, las células de cualquier organismo, la mayor cantidad que tiene es agua. Entonces, lo primero es que se van a cristalizar, se van a formar cristales de agua. Y estos cristales, ¿qué van a generar? ¿Qué van a propiciar la formación de esos cristales? ¿Que se rompa la célula? Que se rompa la célula. A ver, aquí tengo un dibujito. Imagínense que todos estos son cristales que se formaron en el interior de la célula. Son agujas.
¿sí? Entonces, lo que va a generar esta cristalización del agua es de ¿qué? Que la célula se lise. Ajá. Muchas enzimas sabemos que tienen temperaturas un intervalo de temperaturas en las cuales son funcionales. Después de hacia arriba o hacia abajo de ese rango, ¿sí? Las temperaturas, las enzimas se inactivan. Entonces, imagínense también aquí, estos organismos deben de tener enzimas, proteínas, ¿sí? Que funcionan a temperaturas por abajo de menos 20 grados centígrados. ¿Y eso se debe a qué? Pues a diversos mecanismos de adaptación que deben estos de desarrollar para poder adaptarse, sobrevivir y no ser eliminados del ambiente. ¿Por qué? Porque si ellos no generan, esos organismos no generan los mecanismos, pues se mueren. Entonces, así sea el ambiente más extremo, siempre va a haber vida. Se sabe que la diversidad, la cantidad de especies que va a haber en esos lugares, pues tiende a ser baja, ¿sí? Son lugares con poca o nula vegetación. Los animales que puede haber son muy específicos, ¿sí? Son muy pocos. Y los microorganismos igual, ni se diga, también la cantidad de microorganismos disminuye. Si nos vamos ahora hacia el extremo, lugares sumamente calientes, como un desierto, ¿sí? Un desierto. ¿Ustedes creen que en los desiertos va a haber microorganismos? Sí. Sí, también. Sí, también. Porque acuérdense, el suelo son partículas, ¿sí? Son partículas que van a estar en un espacio, ¿sí? Y en esas partículas se van a albergar estos microorganismos. Ellos también aquí tendrán que adaptarse y desarrollar mecanismos que les permitan vivir básicamente en ausencia de agua. ¿Ustedes cómo se imaginan que sean en cuanto a nutrientes el suelo de un desierto? ¿Será un suelo rico en cuanto a nutrientes? No. No, ¿verdad? Son suelos muy pobres en cuanto a los requerimientos nutricionales. Entonces, estos organismos deben de vivir con lo menos que hay ahí, ¿sí? La temperatura a la cual están expuestos. Y a pesar de eso, hay vida. Posiblemente no podemos ver vegetación. Se ven escasos animales, pero los microorganismos, aunque no los veamos, ahí van a estar presentes. Entonces, estos organismos, ¿sí? Se van a adaptar y a distribuir, ¿sí? En función de ¿qué? De las condiciones del entorno. Vámonos a Chiapas, donde el ambiente es muy agradable. De hecho, ¿sí? La zona sur del país, como está más cercana al Ecuador, es una zona mucho más diversa si la comparamos, por ejemplo, con el norte del país. ¿Sí? Entonces, las condiciones ambientales son totalmente diferentes. Bueno, entonces, la ecología microbiana, ¿sí? La vamos a definir como el estudio de las interacciones que regulan la distribución y la abundancia de los microorganismos en su ambiente. Esta es la definición que estamos dando aquí de manera general. No quiero que se la aprendan de memoria, chicos, y que en el examen me reciten así tal cual cada una de las palabras que yo estoy colocando. No, ustedes con sus propias palabras, ¿sí? Pueden ser estas palabras, o ustedes pueden cambiarlas por otras palabras y ustedes mismos pueden dar una definición. Aquí algo que la definición debe de contener es que la palabra interacción, distribución, abundancia, microorganismos y ambiente. Yo creo que esas son las palabras clave. Y ustedes con esas palabras clave pueden armar su propia definición. Yo en los exámenes, o sea, a veces dicen, ay, es que si le cambio una palabra a la maestra me va a reprobar. Claro que no, chicos. Ustedes aquí también tienen que armar su criterio y dar una definición, no perdiendo de vista los elementos principales de nuestra definición. Bueno, hasta aquí, chicos, con estas dos definiciones. ¿Vamos claros? ¿Alguna duda? Todo bien. Ok, bueno. Entonces, esta distribución y esta abundancia de los microorganismos va a tener mucho que ver el ambiente.
Ujú. Bueno, entonces ahora el ambiente va a estar regido por dos factores cruciales. ¿Quiénes van a ser esos dos factores? Los factores bióticos y los factores abióticos. Estos son los dos factores centrales, ¿sí? Los cuales, estos dos factores, van a influir ¿en qué? En la distribución, en la interacción y en la abundancia. Bueno, vamos a ver entonces en qué consisten o cómo podemos definir estos dos factores. Los factores abióticos podemos definirlos como aquellos factores, ¿sí?, que tienen vida, ¿sí? Y los factores abióticos podemos definirlos como todos aquellos factores inertes. Bueno, estos dos factores, tanto los factores bióticos como los factores abióticos, van muy de la mano de dos factores más, que son el espacio y el tiempo. El espacio, ¿a qué me refiero con el espacio? El espacio es la localización geográfica, ¿sí? El punto que se está analizando geográficamente. Y el tiempo, pues acuérdense, nosotros, el planeta Tierra, de todos los organismos que habitamos en este planeta, pues nos regimos por el tiempo, ¿sí? Nuestro día tiene 24 horas, ¿sí? El día transcurre entonces en 24 horas, donde, ¿cómo se imaginan ustedes que son los factores abióticos? Temperatura, ¿sí? Oxígeno, pH, etcétera. Ahorita vemos un poquito más sobre esos factores. ¿Creen ustedes que en el tiempo estos factores son estáticos o constantes? No. No, van variando. Van variando, ¿verdad? ¿Por qué? No es lo mismo, vámonos a algo muy fácil, no es lo mismo la temperatura que está en la mañana que la temperatura a mediodía, que la temperatura en la tarde o la temperatura en la noche. Ustedes no vienen ahorita presenciales, pero cuando vengan, pues todos saldrán ahí con las chamarras, los gorros, los guantes, ¿sí? Ya a mediodía, ya todo el mundo ya anda sin gorros, anda sin guantes. ¿Por qué? Porque la temperatura subió. En la noche, otra vez a ponernos como esquimales, porque ya las corrientes de aire son más fuertes, la temperatura disminuye, ya no hay luz, el sol se ocultó, la incidencia de la luz ya no afecta. Posiblemente a nosotros, pues nos da lo mismo el que haya luz o no, pero por ejemplo, a los organismos fotótrofos se rigen con la presencia de la luz. Su mayor actividad está en el día cuando hay luz y en la noche, pues cambia totalmente su metabolismo. Bueno, entonces el espacio y la localidad, el tiempo aquí es crucial. Los factores, tanto bióticos como abióticos, van fluctuando a través del tiempo. Y en el espacio geográfico, ni se diga, no es lo mismo los que vivimos aquí en la Ciudad de México a los que viven en Durango, en Chihuahua, en Chiapas, vámonos más abajo, vámonos a Argentina, vámonos a Canadá, vámonos a Italia, vámonos, así estaría bien que nos fuéramos todos, ¿verdad? O a China, ¿sí? El espacio geográfico cambia, ¿sí? Bueno, entonces, eso es sumamente importante. Si para nosotros, los humanos, como macroorganismos, ¿sí? No solo hace rato que vino su compañera y que le llevé, que fuimos por material para entregárselo, tuve que bajar y subir el edificio, son 3 pisos, nosotros estamos en el 3er piso, el hecho de bajar y subir, ay no, ya, el oxígeno me faltaba, y eso como estamos todo de sedentario, el hecho de cambiar la altura, son 3 pisos, pero es una altura, ya cambian las condiciones, llega uno aquí que nos falta el oxígeno. Entonces, imagínense a nosotros, ¿sí? Imagínense a los microorganismos, que para ellos 1 centímetro son kilómetros, ¿sí? ¿Todo por qué? Pues todo está en función del tamaño de los organismos. Por eso es que cuando nosotros hacemos
o realizamos estudios de ecología y con microorganismos, ¿sí? Nosotros debemos de considerar siempre el espacio y el tiempo. Yo siempre les digo a mis alumnos, con los que trabajamos aquí en sus proyectos de tesis o de licenciatura, maestría o doctorado, cuando ustedes hacen proyectos con una muestra natural, le digo, es como si sacaran una fotografía de ese momento en ese lugar. Porque si ustedes regresan una semana después, un día después, un año después, todas las condiciones, tanto bióticas como abióticas, cambiaron, ¿sí? Entonces, cuando hacemos este tipo de estudios y analizamos a los microorganismos en los diferentes ambientes, el espacio, ¿cómo lo controlamos? Tenemos que usar geoposicionadores, ¿sí? Los GPS. ¿Para qué? Pues para marcar cuál fue el punto exacto que muestreamos y registrar la hora, el día y el año en el que se hizo el muestreo. Y de hecho realizar un protocolo de muestreo para saber qué tipo de estrategia se utilizó. ¿Para qué? Pues para tomar la muestra. Su compañero hace rato comentaba y de manera muy acertada. Oiga, es que yo leí o yo vi que se debe de tomar la muestra de agua 1 metro de la orilla hacia adentro. Sí, muchos protocolos así lo marcan. Entonces, eso es bueno porque entonces si alguien quiere reproducir lo que yo hice, el muestreo se hizo de esta persona, se hizo de la orilla del cauce hacia 1 metro. Entonces, es lo que yo debo demostrar. ¿Por qué? Porque las condiciones de esa muestra de agua no es lo mismo a 1 metro, ¿sí?, que en la orilla. Son totalmente diferentes, chicos, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta. Cuando les empezamos a proporcionar los datos, ¿sí?, los datos que van a estar ustedes analizando para las diferentes prácticas, vamos a tener, les digo, duplicados. Básicamente son duplicados. Cuando hablamos de un duplicado, ¿uno qué esperaría? ¿Cómo tienen que ser los datos? Si hablamos de un duplicado. Parecidos o casi iguales. Parecidos o casi iguales. Eso es lo que teóricamente uno esperaría. Cuando trabajamos con muestras clínicas, por ejemplo, o algunas muestras sí, de interés clínico aquí en el laboratorio, eso se puede controlar. Pero cuando trabajamos con muestras naturales o inclusive con alimentos también se puede controlar. Pero con ambientes naturales es algo que no podemos controlar. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Asumiríamos que los dos equipos 1 tendrían que tener datos semejantes, como dijo su compañero, semejantes o iguales. Los dos equipos 2 de igual forma, los dos equipos 3 de igual forma, y van a ver que los datos son diferentes. ¿Y por qué creen ustedes que van a ser diferentes? Lo primero que se les viene a la mente es, trabajaron mal, maestra, pero de veras, yo le juro por Diosito que yo sí trabajé bien, ellos trabajaron mal. No se preocupen, no tienen que jurar por nadie, ¿sí? Es un comportamiento normal. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen que en ocasiones aquí estamos hablando nada más de dos muestras que se tomaron en la misma, vamos aquí a pensar, en la misma estación, ¿sí? Son diferentes. ¿Por qué creen? Es como para tener como un control, ¿no? O sea, como el suero control que hacemos que usamos cuando hacemos, ¿cómo se llaman? Estudios. Es como para tener un poquito más de noción, porque un ejercicio, por decirlo así, no nos dice mucho, pero tal vez dos sería un poco más, si los dos salen iguales, como bueno, pues sí, o sea, es como más verídico, más creíble, no sé cómo explicarlo. Bueno, todas las muestras, cualquier tipo de muestra, chicos, en cualquier lugar que ustedes vayan a trabajar en un futuro, cualquier muestra que ustedes analicen, se recomienda el que siempre se metan réplicas, réplicas biológicas, al menos tres réplicas biológicas.
Hay quienes meten a veces 5 réplicas, 10 réplicas. ¿Es válido? Claro que sí. Ustedes meten cuantas réplicas sean necesarias. Lo mínimo generalmente son 3. Eso es lo mínimo que se recomienda. Sustento estadístico para el tratamiento de nuestros datos. Pero en este caso, tenemos únicamente 2 y los datos van a salir diferentes. Entonces, ¿quiere decir entonces que como salieron diferentes, trabajamos mal? No. No, no trabajamos mal. En las muestras de ambientes naturales siempre hay que contemplar esto, el espacio y el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos tomaron la muestra en el mismo punto, como les explicaba hace un momento. Saben que llegamos, esta es nuestra estación, ustedes eligen qué punto muestrear. Cada quien decide dónde muestrear, únicamente que consideren la estación. Entonces, a lo mejor alguien dijo, no, yo lo primero que voy a muestrear es el suelo. Ah, bueno, llegamos a las 10 de la mañana, tú lo primero que haces es muestrear tu suelo, a las 10 de la mañana. A lo mejor el otro equipo dice, ay, bueno, yo primero voy a mostrar agua. Bueno, muestre agua. Hasta las 12 o la 1 empieza a muestrear suelo. Ahí ya pasó tiempo, ¿sí? Ya pasaron al menos 10, 11, 12, 1, 3 horas. Ya pasaron 3 horas. En esas 3 horas, ¿sí? Pudieron haberse originado ya cambios. De entrada, la temperatura. No es lo mismo la temperatura a las 10 de la mañana que a las 12, y más en las estaciones en donde incide de manera directa la luz o la radiación solar. Entonces, por eso es que cuando trabajamos con las muestras se recomienda que tengamos mínimo 3 réplicas. Mínimo 3 réplicas. Y si ustedes tienen datos, si que estación 1 tiene un dato y la estación 1 de la sección tiene un dato y que son muy diferentes, bueno, la justificación y la discusión podría tornarse en este aspecto importante, el espacio y el tiempo. Bueno, todo esto en conjunto, esos factores bióticos y los factores abióticos van a predisponer ¿qué? Van a predisponer la distribución y la presencia de los micro o los macroorganismos, pero en este caso estamos hablando de los microorganismos. Y eso, de alguna forma, va a generar o va a propiciar a lo que conocemos como ecosistema. Un ecosistema va a estar integrado por ¿quiénes? Por todos los organismos, tanto micro como macro, junto con ¿quiénes? Con todos estos factores, tanto factores bióticos como factores abióticos. Entonces, ¿cómo vamos a definir qué es un ecosistema? Podemos de manera muy general decir que el ecosistema es un sistema complejo. ¿Por qué complejo? No es un sistema nada simple, ¿eh? Es un sistema complejo porque en él sí van a converger varios factores. Los factores bióticos, que ¿quiénes van a ser? Todos aquellos que tienen vida. Micro, macroorganismos, plantas, animales, el propio humano, etc. Y todos los factores abióticos. Sí, todos los que ustedes imaginan. Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, por eso es muy complejo. Entre más organismos, ¿sí? existan en un ambiente, se va a ir haciendo más y más y más complejo, ¿sí? No es lo mismo tener 2, 3 organismos a tener miles de organismos en un espacio. La interacción se va dando más compleja. ¿Por qué? Porque todos interactúan todos contra todos. Algunos de manera directa y algunos lo llegan a hacer de manera indirecta, pero todos van a estar interactuando. Entonces, por eso se dice que es un sistema sumamente complejo en el que interactúan los seres vivos entre ellos. Entre sí van a estar interactuando junto con ¿quién? Pues con todos aquellos factores abióticos, que son los factores que no tienen vida. Y en conjunto, pues van a dar que van a generar, ¿sí? Ecosistemas. Y va a haber una gran diversidad de ecosistemas,
Sí, en el planeta Tierra contamos con una gran gama de ecosistemas, ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos e inclusive ecosistemas mixtos, que es la transición del ambiente acuático con el ambiente terrestre. A ver, ¿alguien ha escuchado de estos ecosistemas mixtos en donde converja ambiente terrestre y ambiente acuático? Un ejemplo, ¿alguien ha escuchado? O que conozca inclusive. El manglar, algo así. Los manglares, exactamente. Un ejemplo son los manglares. En ellos convergen un ambiente terrestre y un ambiente acuático. Perfecto, manglar. Otro que se les venga a la mente. ¿Podrían ser las costas? Las costas, sí, podría ser el límite. Podría ser la costa, ¿sí? Ahí en donde converge el ambiente terrestre también con el ambiente acuático. Los pantanos son otros ecosistemas, ¿cómo se llama? Mixtos. Las zonas de humedales, en donde también están los humedales, también es un ecosistema mixto. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre toda la diversidad de ecosistemas que tenemos. Bueno, entonces, dijimos que en esos ecosistemas van a converger todos estos factores bióticos, que son todos aquellos organismos que tienen vida y que van a estar interactuando, ¿sí? Aquí, ¿sí? No importa el tamaño. Los factores bióticos, ¿sí? Van a ser desde una bacteria, una arquea, una levadura, un hongo filamentoso, ¿sí? Un protozoario, una abeja, un elefante, nosotros los propios humanos, ¿sí? A lo mejor un matorral, un árbol, todos aquellos que tengan vida son considerados factores abióticos y todos van a converger, ¿sí? En un espacio, todos van a estar interactuando, todos van a estar regulándose inclusive. Entre ellos también se regulan. Los microorganismos inclusive, ¿sí? Van a estar en el agua, en el aire, pero también los organismos van a formar parte de quiénes, de estos mismos organismos. Van a estar aquí interactuando entre ellos. Las mariposas, por ejemplo, se sabe perfectamente que las mariposas tienen organismos asociados, ¿sí? En la superficie, ¿sí? En lo que es el exoesqueleto, en la parte superficial o en la parte interna. En el tracto digestivo, así como los humanos, como los animales, como cualquier animal, tienen una microbiota propia. Las plantas, ni se digan, están asociadas y están interactuando con organismos, tanto patógenos como saprófitos. Y los factores abióticos, y como ya dijimos, son todos aquellos componentes inertes que no tienen vida. Todo lo que se imaginen son factores abióticos. Pueden ser físicos o pueden ser químicos. A ver, ejemplo, algún factor físico. Temperatura. Temperatura. ¿Qué más? ¿La humedad? Humedad. Dos factores químicos. pH. pH. Otro. Disponibilidad de oxígeno. Disponibilidad de oxígeno, efectivamente. Y podemos hacer una mega lista aquí, ¿eh? La cantidad de nutrientes que exista, y si nos vamos a los nutrientes, la cantidad de carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, metales, etcétera, ácidos grasos que esté produciendo, ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos, algún pigmento, algún metabolito que inclusive los organismos estén generando, todos esos son factores físico-químicos. Si hablamos del organismo como tal, es un factor biológico, que también es considerado como un factor biótico. Bueno, ojo, también los organismos participan, ¿sí? En cambiar el entorno, en modificar estos factores abióticos, ¿sí? Muchos sabemos, ustedes ya con sus clases de micro, sabemos que los organismos producen metabolitos, ¿verdad? Y muchos de esos metabolitos pueden cambiar el entorno. ¿Qué metabolitos conocen ustedes que pueden producir los microorganismos y que
que los llevan al exterior o que los pueden expulsar. ¿Qué metabolitos conocen ustedes? Clases de micro. Pues pueden ser algunos antibióticos. Algunos antibióticos. Los ¿Qué ácidos más? de la fermentación. Algunos ácidos generados a través de algún proceso ya muy específico, como la fermentación. Y los ácidos, por ejemplo, ¿qué pueden generar? ¿Qué es lo que impactaría? ¿Qué factor abiótico impactaría de manera directa? El pH. 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 Otro metabolito que podrían estar produciendo los organismos y que modifican de manera directa estos factores abióticos. Ya dijeron antibióticos. Los antibióticos, ¿cómo podrían influir? ¿Sí? ¿Cómo podrían influir en la modificación de un factor abiótico? ¿Qué se imaginan? ¿Qué hace un antibiótico? Un antibiótico, dijeron, ¿verdad? ¿Podrían inhibir el crecimiento de otra especie? Inhiben el crecimiento de otra especie, pero ese es un factor biológico. Si inhiben el crecimiento de una especie, ¿qué factores, porque son varios, qué factores abióticos podrían estar, no de manera directa, pero de manera indirecta, podrían estar modificando? Inhiben microorganismos. ¿Y eso qué conlleva? El que ya no existan tantos microorganismos en un espacio. Que ya no se ocupen los mismos nutrientes. La disponibilidad de nutrientes puede ser mayor. ¿Por qué? Como disminuyó la cantidad de organismos presentes en ese lugar, entonces la disponibilidad de nutrientes es mayor. Se incrementa, bueno, va a haber disponible una mayor cantidad de carbono, de nitrógeno, de fósforo, de azufre, etcétera, de oxígeno, si fueran microorganismos aerobios. Entonces, ustedes aquí están viendo cómo los propios, inclusive los propios organismos o microorganismos pueden cambiar el entorno. No nada más los factores naturales. Estos los organismos no los pueden controlar. El que llueva, el que haya nubosidad, el que no haya nubosidad, el que el sol esté radiante en su máximo esplendor, el cambio de estaciones, el día, la noche, esto los organismos no lo controlan o no lo podemos controlar. Pero nosotros también generamos y modificamos algunos factores, no todos, pero algunos los podemos modificar de manera indirecta. Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Vamos? ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien, Todo bien. maestra. Todo bien, Todo maestra. bien. Ok, ¿cómo vamos con la hora? Que no tengo aquí reloj. Esperen. Son las 2. 2:12, está bien, Dos, perdón. 12. Bien. Acuérdenme, díganme cuando sea la media, porque yo me sigo. Bueno, en los ecosistemas también va a haber dos conceptos muy importantes que ustedes vamos a estar viendo de cierta forma de manera recurrente. En los ecosistemas también hay dos conceptos que tienen que ver o que van ligados a los factores bióticos y a los factores abióticos. En alguna literatura ustedes pueden encontrar como tal factores bióticos o bien factores abióticos, pero hay otra literatura donde el lenguaje cambia. Y entonces ustedes se van a encontrar dos conceptos que van de la mano, van van ligados, que es el biótopo. ¿Qué es el biótopo? El biótopo, es el conjunto formado por el medio físico. El medio físico, si lo cambiamos a otras palabras, ¿qué es el medio físico? Con respecto a lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. ¿Qué es el medio físico? ¿A qué nos referimos con el medio físico? ¿Los factores abióticos? No, el medio físico es el entorno, es el ambiente. El medio físico es el ambiente. Y sus características físicas y químicas. Ahora sí, cuando decimos características físicas y químicas, ¿a qué nos referimos? ¿Qué me dijo? ¿A los factores qué?
abióticos que tiene cada espacio. Ajá. Entonces, cada ambiente, ¿sí? Va a tener características muy particulares. Las características físicas y químicas no van a ser iguales. Va a depender de qué, pues va a depender del ambiente. No es lo mismo un ambiente terrestre que un ambiente acuático. No es lo mismo, si nos vamos ya ahora, por ejemplo, a un ecosistema, a un ambiente terrestre, no es lo mismo una selva que un pastizal o la tundra, ¿sí? Cada espacio físico, cada ambiente va a tener características propias. Entonces, los ecosistemas van a estar integrados por diversos biótopos. Cada biótopo va a tener características muy peculiares. Por ejemplo, si nos vamos a la tundra y a la selva, estoy colocando dos ejemplos totalmente diferentes. ¿En qué difiere una tundra y una selva? Pues el clima, por ejemplo. El clima, la temperatura de manera muy particular, su compañera dice el clima es totalmente diferente, ¿sí? Son dos extremos, ¿sí? Y uno de esos factores son la temperatura. En la tundra las temperaturas son bajas, en una selva, ¿sí? Las temperaturas tienden más a ser altas. Entonces, cada biótopo va a tener características peculiares, propias. Y de esas características va a depender ¿qué? Pues la presencia de una comunidad biótica, ¿sí? Cada biótopo va a tener una comunidad biótica muy particular, ¿sí? Entonces, a la biocenosis se le conoce como, cuando hablamos de la biocenosis, son todos los organismos que se encuentran, ¿sí? Que se encuentran en ese ambiente o en ese biótopo. Y a eso se le conoce como comunidad biótica. Por eso les decía yo, cada biótopo o cada ambiente va a tener una comunidad propia, un conjunto de organismos, ¿sí? Y en muchos casos únicos. Hay organismos que solamente van a poder vivir en ese biótopo. Si lo sacan de ese biótopo, ¿sí? Lo llevan a un segundo biótopo totalmente diferente, el organismo a lo mejor ni sobrevive. ¿Por qué? Porque las características del entorno son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, si han ustedes escuchado, leído, que por ejemplo, a veces, para tratar de restaurar algún ambiente, lo que hacen es incorporan especies exóticas. ¿Sí han escuchado el concepto de especies exóticas? ¿Sí? ¿No? Chicos. Sí, no. Sí, bueno, ¿quién dijo sí? Cuando más o menos sabe usted a qué se refiere con eso, la incorporación de especies exóticas a un ambiente. Pues, según yo, son como especies que no son de ese lugar y entonces las traen. Son especies que no son propias de ese biotopo. Claro ejemplo, no vamos a ir muy lejos. Yo creo que todos, en algún momento de su vida, han ido aquí a los canales que están aquí en Xochimilco. Yo creo que muchos de ustedes se han subido a una trajinera. ¿Sí? Y quien no, pues en su momento lo experimentará. Bueno, vamos aquí cerquita, aquí a las Chinampas, bueno, ni tan cerquita, ¿verdad? Todavía está hacia el sur, pero bueno, aquí en la ciudad, aquí en esta zona, las Chinampas, ¿sí? Hace algún tiempo estuvo muy de moda, ¿sí? Y inclusive sigue de moda. ¿Alguien tiene un billete de 50 pesos nuevo a la mano? Sí, Sí, a ver. ¿Qué tiene ese billete? ¿Qué imágenes tiene? un ajolotito. Un ajolote, un ajolote. Bueno, quien tenga un billete de los nuevos, incluso hasta la televisión, yo creo que lo han visto, ¿sí? En ese billete de 50 resaltan algunas especies que están en peligro de extinción en el país y que son endémicas o propias de un lugar. Y ese es el ajolote.
El ajolote, su biótopo, o sea, el lugar o el ambiente físico donde él puede vivir sin ningún problema y reproducirse y todo, son los canales de Xochimilco. Uh-huh. Es una especie endémica, ¿sí? Este ajolote hoy en día se encuentra en peligro de extinción. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se encuentra en peligro de extinción? ¿Alguien ha escuchado un poquito sobre esto? ¿Por qué creen que el caso particular del ajolote se encuentra en peligro de extinción? Porque han cambiado las condiciones del canal, ¿no? Han cambiado, ok. Cambiaron las características físicas y químicas del biótopo, lo cual está propiciando que entonces la comunidad biótica, particularmente estamos hablando aquí del ajolote, pues también cambie, ¿sí? A tal grado que pueda, bueno, que ya no puede, ya hubo una disminución drástica de la población. Son algunos ejemplares los que quedan ahí. Y todavía, imagínense, nada más imagínense, para tratar de contrarrestar un poquito el impacto negativo que tienen los canales, cuando ellos ven que la diversidad de estos canales empieza a cambiar, muchas especies endémicas disminuyen sus poblaciones drásticamente. ¿Por qué? Por estos cambios en las características físicas y químicas. Las poblaciones empiezan a disminuir, muchas de ellas desaparecen. Uh-huh. Y entonces a las autoridades se les ocurre la grandiosa idea de que, oigan, algo tenemos que hacer. Son los canales de Xochimilco. ¿Saben lo que eso significa? Una derrama económica importante. Aquí ustedes ya vieron, no importa que medio planeta desaparezca, pero las cifras, ellos tienen otros datos y las cifras nada más no cuadran, entonces hay que venir a la escuela, hay que abrir negocios, hay que vivan las fiestas, etcétera. Así son las autoridades. Entonces, al ver que los canales de Xochimilco están siendo altamente contaminados, las propiedades físicas y químicas cambian, la diversidad de microorganismos disminuye drásticamente, incluso hay desaparición de especies, se les ocurre la grandiosa idea de que hay que incorporar especies, ¿sí? Pececitos de colores para que la gente cuando vayan las trajineras, pues vean ahí que tenemos pececitos de colores, que tenemos especies no propias de ese lugar. Esas se les llaman especies exóticas, especies que se traen de un biótopo diferente y las incorporan a otro biótopo. Nadie nos garantiza que esas especies van a poder sobrevivir, pero bueno, en ocasiones son mucho más exitosas y sobreviven y se reproducen, pero traen otra consecuencia. ¿Qué dijimos? Que también entre las especies, entre los mismos organismos, va a haber una interacción. Pero muchas veces, esas especies que se sembraron o que se traen de otro biótopo, pues resulta que son depredadores de las especies propias del lugar. Y es algo que pasó aquí en Xochimilco. Muchas de las especies que trajeron, muchas murieron, no sobrevivieron, y algunas otras tuvieron un éxito formidable. Alcanzaron tasas de reproducción significativas muy importantes, ¿sí? Que inclusive superaron a los que ya estaban presentes, a los propios del lugar, y entonces, pues ellos requerían recursos, empezaron a depredar a los organismos endémicos. Eso también fue otra causa que ha propiciado que el ajolote también está en peligro de extinción, la incorporación de especies exóticas. Entonces, a veces el humano, con tal de rescatar, ¿sí?, un ambiente, en lugar de rescatarlo, al contrario, lo perjudica a tal grado que modifica el biótopo y modifica, ¿sí?, a la comunidad biótica o biocenosis. Entonces, como ustedes vieron, los factores abióticos y los factores bióticos van de la mano con estos dos conceptos. Y ustedes se percatan, son cosas muy semejantes. Entonces, no se sorprendan que cuando ustedes revisen en la literatura, si se están hablando de factores abióticos, hablen del biótopo. O si están hablando de factores bióticos,
se refieren a la biocenosis, porque van de la mano. Ajá, los dos conceptos son semejantes. Yo nada más aquí les pongo, ¿sí? Las dos vertientes que ustedes pudieran encontrar dependiendo la bibliografía que se consulte. Bueno, entonces, estos ecosistemas, estos sistemas complejos, van a estar integrados ¿por quién? Por la biocenosis y por el biótopo. Si lo queremos traducir, por factores bióticos y factores abióticos. Todos estos en conjunto van a proveer ¿de qué? Van a proveer o van a generar lo que es el ecosistema. El ecosistema, como ya dijimos, es un sistema complejo donde van a interactuar todos los organismos. Y entre más organismos existan, más complejo va siendo este sistema. Pero aparte de ser un ambiente complejo, donde van a interactuar factores bióticos, abióticos o bien la biocenosis o el biótopo, una característica peculiar que tienen los ecosistemas es que se consideran sistemas naturales autosustentables, ¿sí? Años atrás se ha puesto muy de moda la palabra autosustentable, ¿sí? Entonces, los ambientes o los ecosistemas deben de ser sistemas autosustentables. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les dice la palabra autosustentable, chicos? Creo que ya la clase anterior lo habíamos visto. ¿Qué quiere decir autosustentable? Que puede sobrevivir sin también. ¿Puede sobrevivir sin? Solito. Puede sobrevivir solo. Es decir, nosotros, los humanos, no requerimos ir y apapachar a un arbolito. Ay, vamos a darle fuente de nitrógeno, fuente de azufre, fuente de carbono. No, o sea, el árbol puede subsistir por sí solo en ese ecosistema. ¿Por qué? Porque el mismo suelo le provee todos los recursos necesarios. Ojo, siempre y cuando, ¿sí?, ese ambiente esté saludable, esté sano, no haya sido perturbado por la actividad antropogénica. Esto es lo ideal, que los propios ecosistemas están incorporando su energía y sus fuentes de carbono, de nitrógeno, etcétera. Ellos mismos lo están reciclando. Pero desgraciadamente nosotros los humanos hemos influido muchísimo en la perturbación. ¿Se acuerdan que cuando inició todo esto de la pandemia, meses, o sea, que todos nos fuimos a confinamiento en marzo? Todos, recuerdo ese día que me despedí de mis alumnos el jueves, se venía un puente, ese día se venía un puente, creo que había un puente, bueno, entonces no nos vemos ese día, nos vemos hasta tal día, nos despedimos, todos felices y contentos, y pues después de ese puente ya no nos volvimos a ver, más que de manera virtual, ¿verdad? Pero después de unos meses de que muchos estuvimos ya en confinamiento, ¿qué empezaron a ver en las noticias? ¿Qué les sucedía a los diversos ecosistemas? Estaban regenerando. Exactamente, se estaban recuperando. Muchos de los lugares que estaban totalmente perturbados, ¿sí?, al disminuir de alguna forma la actividad humana, la actividad antropogénica a la cual todos estábamos acostumbrados, ¿sí?, muchos de los ambientes empezaron a recuperarse. Tantos ambientes terrestres como ambientes acuáticos. Era algo sorprendente. ¿Cómo? O sea, creo que ahí muchos hicimos conciencia el grado de daño que nosotros humanos estamos generando, porque hubo una disminución en nuestra actividad, ¿sí? Muchas empresas, industrias disminuyeron, ¿sí? Disminuyeron la afluencia, disminuyó la cantidad su productividad hasta cierto punto, de ahí la preocupación de activar la economía rápido, ¿verdad? Entonces, todo eso, si ustedes se percataron en ese momento, como 6 meses después de que estuvimos todos en confinamiento, empezaron a surgir todas estas noticias, que muchos lugares se estaban recuperando. Se veían inclusive los animales, muchos animales inclusive ya estaban prácticamente conviviendo en áreas donde antes no se les había visto, ¿sí? En ambientes acuáticos
había lugares en donde pues, la presencia de animales acuáticos pues brillaban por su ausencia y de repente pues ahora resulta que ya vemos aquí algunos animales que anteriormente no se veían. Entonces, ahí es cuando uno dice, en realidad la actividad antropogénica está modificando las condiciones físicas y químicas del entorno y somos nosotros un factor biótico que también está alterando o está modificando el entorno. Bueno, entonces esos son los ecosistemas y entonces una característica crucial que no debemos dejar a un lado es el que sean autosustentables. Cuando un ecosistema pierde esta característica de autosustentabilidad, ahí sí preocupémonos, porque ese lugar, ¿sí? Ya no lo vamos a poder recuperar. ¿Sí? Ya no lo vamos a poder recuperar porque cuando un ambiente ya no es autosustentable, entonces ya no hay incorporación de energía, ya no hay incorporación de materia. ¿Para qué? Para que los mismos organismos lo estén de alguna forma. Ay, perdón, chicos, es que no quité no sé ni dónde dejé mi celular. Ay, perdón, es que andamos como locos ahorita con lo del regreso. Bueno, entonces, esta palabra, ¿sí? Dice mucho. Cuando un ecosistema pierde la autosustentabilidad, quiere decir que ya no hay forma de poder incorporar materia y energía. Y en ese momento ese lugar ya no se va a poder recuperar. Entonces, claro ejemplo, el de las cascadas de Atlihuetzía. ¿Sí? Ustedes, a pesar de que en ese río, sí, como les comentaba, ya no vemos organismos propios de ese sistema, organismos acuáticos, ya no los vemos porque no lo hay, de verdad, lo único que encontramos son sanguijuelas. Sí, uno diría, no, este lugar ya se llamaba. Pues sí, pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un análisis microbiológico? Pues ya no hay macroorganismos, pero todavía hay microorganismos y los microorganismos, mientras esos estén latentes en un lugar, sí, la esperanza de poder recuperar ese ecosistema es muy grande. ¿Por qué? Porque los microorganismos, algo que los ecólogos dejaron a un lado, es que los microorganismos son uno de los principales organismos que proveen de energía y de materia a los ecosistemas. ¿Sí? Hay procesos que únicamente los microorganismos lo pueden llevar a cabo. ¿Alguien sabe de algún proceso que sea exclusivo de microorganismos, pero que nosotros los macroorganismos dependemos de ellos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O ha escuchado de algún proceso que nosotros no lo podemos realizar, pero los microorganismos lo realizan de manera fenomenal? Fijación de nitrógeno. CO2. Efectivamente. La fijación de nitrógeno. Nitrógeno, ustedes saben, cuando vemos ambiente aéreo, vamos a ver. El nitrógeno es uno de los gases más abundantes en el planeta Tierra. Pero, sorpresa, a pesar de que hay mucho, los macroorganismos no lo podemos incorporar de manera directa. Al nitrógeno en su forma elemental, el N2, no lo podemos incorporar de manera directa. Requerimos forzosamente de los microorganismos. Y principalmente ¿de quiénes? De las bacterias rizobiales. Esas bacterias establecen una asociación con algunas plantas como las leguminosas o bien por sí solo ellas lo pueden hacer. Pero ellas son las únicas que poseen los genes que codifican para las enzimas responsables de los procesos de reducción que se requieren para que el nitrógeno en su forma elemental pueda ser aprovechado. ¿Sí? Y entonces, de ahí la importancia de desarrollar a la ecología microbiana, porque nosotros podemos profundizar en todos esos procesos que los microorganismos son responsables. ¿Para qué? Pues para llevar este proceso de autosustentabilidad. Entonces, en donde existan microorganismos, siempre va a haber esperanza de recuperar un ambiente.
Entonces, así como vimos ahorita en la presentación, que el río Zahuapan está totalmente contaminado, mientras existan microorganismos, nosotros tenemos la certeza que nos va a llevar más tiempo, claro, nos va a llevar más tiempo, pero podemos recuperar ese lugar, definitivamente. Carol, dígame, Carol. Le iba a avisar de la hora misma. Sí, Carol, ya. Sí. Ya. De hecho, ya nada más quería redondear esa parte para finalizar. Bueno, chicos, entonces, hasta aquí llegamos en nuestra sesión del día de hoy. Espero y si tengan ustedes se hayan quedado con esta idea de lo importante que son los microorganismos en los diversos ecosistemas. Son la parte, pues, hasta cierto punto medular de estos ecosistemas para que puedan tener esta autosustentabilidad. Bueno, chicos, pues no sé, ¿alguna pregunta, comentario que tengan? No, maestra. Sí, profe. Maestra.